al domingo de resurrección. Bienvenidos al domingo de resurrección. Pueden tomar su lugar. El Evangelio nos ha sorprendido porque nos hemos encontrado en él una y otra vez que aún los enemigos de Jesús y aún los que parecían ser enemigos de ese Evangelio terminan predicándolo. Y mientras se acerca el momento de la crucifixión de Jesús, más se concentran los enemigos de Jesús. Mientras más se concentran los enemigos de Jesús, más predican el Evangelio de Cristo. En Mateo capítulo 27 nos está contando el momento en el cual Jesús está en el juicio y será después crucificado. Mateo empieza contándonos en los primeros versículos de su capítulo 27 cómo Judas está aterrorizado. Judas está arrepentido genuinamente, porque resulta que nos damos cuenta que Judas pensó que estaba entregando a Jesús para ser apresado, estaba entregando a Jesús para que tal vez lo reprendieran y le dijeran: Jesús, ya déjate de cosas. Él pensó que Jesús iba a estar tal vez en la cárcel un par de días, o tal vez le iban a dar un par de azotes y que con eso se iba a calmar la cosa. Pero dice Mateo capítulo 27 versículos 3 al 4 que Judas, viendo que Jesús era condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y dice: he pecado entregando sangre inocente. Una de las primeras cosas que nos está enseñando Mateo es que nadie quería la responsabilidad de la sangre de Jesús. Muchas personas querían a Jesús muerto, pero nadie quería tener la responsabilidad de su sangre en sus manos. Y Judas, el traidor, el famoso traidor, siendo el traidor, es el primero que anuncia la inocencia de la sangre de Jesús. Siendo el que lo traicionó y el que lo entregó, Judas es el primero que anuncia que esa sangre es inocente, que Jesús jamás debería ser enjuiciado a muerte, que Jesús jamás debería ser condenado de esa manera. Judas es el primero, el traidor, el primero que reconoce la inocencia de la sangre de Jesús. Y la respuesta que le dan los líderes y los sacerdotes cuando él trata de devolver desesperadamente el dinero que recibió a cambio de Jesús, de la vida de Jesús, la respuesta que le dan es un: allá tú, allá tú. Simplemente le contestan: allá tú, ve a ver usted qué hace, no es culpa nuestra. Los sacerdotes están tratando de quitarse la culpa, los líderes están tratando de quitarse la culpa y entregársela a Judas y decirle: allá tú, porque la sangre era inocente. Ni siquiera ellos querían reconocer que tenían responsabilidad en ello. Y Jesús es tomado y llevado después de un momento largo, ¿verdad? Y de humillaciones que iniciaron desde el momento de su arresto. Fue llevado delante de Pilato. Pilato se encuentra con Jesús y está cuestionándolo constantemente y tiene que hacerle muchas preguntas porque no logra llegar a la raíz, no logra encontrar de qué es culpable este hombre y por qué lo odian tanto como para pedir su muerte. Pilato trata de encontrarle lógica al asunto, pero este es el problema: no tiene lógica la ejecución de Jesús. No tiene lógica lo que está pasando, y por eso Pilato tarda tanto tratando de ver qué es lo que está sucediendo, tratando de descubrir qué es lo que está pasando, porque no hay lógica en esa condena a muerte. Pilato sabía muy bien y se da cuenta, y dice que sabía que lo habían entregado por envidia. Sabía muy bien que lo habían entregado por envidia, y no solo eso, la noche anterior dice que su esposa tuvo un sueño y le advirtió y le dijo: no te metas con ese justo. Aún la esposa de Pilato había tenido un sueño donde se le anunciaba la inocencia de Jesús, y ella tiene que anunciarle y tiene que decirle: no te metas
con ese justo. Judas proclamó la inocencia de Jesús. La esposa de Pilato proclamó la inocencia de Jesús. Y Pilato entonces decide hacer algo. Y Pilato se lava las manos delante del pueblo. Cuando él lo hace, Pilato se une a este coro que está declarando que esa sangre es inocente, limpia de todo pecado. Esa sangre es inocente y por eso Pilato no la quiere tener en sus manos y se lava las manos delante de todos. Una responsabilidad que nadie quería tener. Y Pilato le dice a los sacerdotes exactamente lo mismo que los sacerdotes le dijeron a Judas. Pilato les dice: allá ustedes. Ellos habían tratado de escapar de la responsabilidad. Ellos habían tratado de huir de la responsabilidad. Nadie quería ser responsable de esa ejecución, pero Pilato se las devuelve y les dice: allá ustedes. Ustedes son responsables, básicamente está diciéndoles. Y aquí es donde nos encontramos algo, porque sabe, la sangre derramada, el sacrificio derramado siempre tenía una razón de ser. Siempre había nombre y apellido para un cordero que iba a ser sacrificado, porque era sacrificado por personas, por familias, por el pueblo. Nunca se entregaba de forma anónima, no. El sacrificio siempre tenía un responsable de por qué se estaba sacrificando. Era para alguien esa sangre. Y aquí nos encontramos el primer anuncio del evangelio que hacen los enemigos de Jesús directamente aquí en el capítulo 27 de Mateo. Porque cuando Pilato se lava las manos y les dice: allá ustedes, el pueblo responde. Todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En primera impresión, pareciera que lo que están haciendo aquí es echándose la culpabilidad del crimen. Y digamos que en el plano normal, físico, eso es lo que están haciendo, culpabilizándose de esa sangre inocente. De hecho, esta frase, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lamentablemente ha llegado a conocerse en la historia como la maldición de la sangre. Como que ellos estaban maldiciendo a ellos mismos y a sus hijos al asumir la responsabilidad de sangre inocente. Y entonces los cristianos a través de muchas épocas han usado este versículo como una excusa para lastimar y perseguir personas judías. Los cristianos le han hecho mucho daño a judíos usando este versículo como su bandera, justificando que ellos se maldijeron, se echaron la sangre de Jesús encima y la culpabilidad de una sangre inocente. Otras personas simplemente lo ven como un reflejo histórico de las malas relaciones entre los primeros cristianos y los judíos en la época de Mateo. Otras personas lo ven como cuando ellos se maldicen a sí mismos básicamente, y su responsabilidad hace que sufran cuando Jerusalén cae en el 70 después de Cristo, que viene Roma y arrasa con la ciudad, porque eran precisamente ellos y sus hijos quienes sufrieron la caída de Jerusalén. Pero ¿sabe algo? Hay un teólogo que se llama Stanley Hauerwas, que creo que lo dice muy claramente con la verdadera intención que tenía el evangelista cuando describe estas palabras. Y él dice: todos matamos y seguimos matando a Jesús. Así que juntos digamos: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque aquí lo que ellos están haciendo no es proclamando una maldición por la cual iban a tener que pagar el resto de sus días. Aquí yo creo que lo que ellos están proclamando es una palabra profética de la necesidad que tenía todo el mundo de la salvación de Jesús. Porque dice todo el pueblo. Le voy a decir algo: todos los que hemos pecado por lo menos una vez en la vida, usted y yo, todos somos responsables de esa sangre inocente que se derramó ese día. Porque Jesús murió por cada persona que ha pecado en el pasado, presente y futuro. Por todos los pecadores que han existido y existirán, Jesús murió por cada uno de nosotros. Que la sangre de ese cordero sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos en el nombre de Jesús. El mundo necesita esa sangre derramada de Jesús. No se está proclamando una maldición, se está proclamando el mayor regalo y la mayor bendición. Porque la sangre inocente derramada sobre el pueblo era una señal de bendición, nunca de maldición.
La sangre inocente derramada sobre el pueblo lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 8, que dice que Moisés tomó la sangre de un cordero inocente y la roció sobre el pueblo y les dijo: he aquí la sangre del pacto. Esa sangre inocente de Jesús no es para culpabilizarnos, no es para maldecirnos, todo lo contrario, fue para hacernos libre de culpa y para que toda la bendición de los cielos se abriera sobre nosotros. Es la sangre de un nuevo pacto para cada uno de nosotros. Amén. Y el pueblo, pensando que estaba entregando a Jesús para su ejecución, estaba predicando la verdad del evangelio. Así que Jesús es tomado. Cuando finalmente alguien se responsabiliza por esa sangre, cuando finalmente alguien declara: claro, es para cada uno de nosotros, y sobre cada uno de nosotros esa sangre, Jesús continúa siendo torturado, es condenado a morir en una cruz. Y Jesús no solamente fue golpeado, no solamente arrancaron sus barbas, no solamente lo escupieron, le latigaron con el famoso y temido látigo romano que tenía puntas de metal y piedras atadas en los bordes. Le castigaron fuertemente con poniéndole una corona de espinos sobre su cabeza, poniéndole un cetro como que si fuera rey, pero después tomándolo y pegándole con ese palo a él, golpeándolo, humillándolo repetidas veces. Llega finalmente hasta la cruz habiendo perdido muchísima sangre antes de llegar ahí, y le colocan un clavo en cada una de sus muñecas, un clavo que une sus pies, y es puesto en esa cruz. Pero antes de eso se proclama el evangelio una vez más, y sobre esa cruz ponen un rótulo que era una burla, y que no solo era una burla, era la señal de por qué estaba condenado a muerte. Y en ese rótulo dice que encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. De nuevo, para ellos en su momento era una burla y era la causa de la condena, porque Jesús murió como un rebelde, Jesús murió como un revoltoso, Jesús murió como un revolucionario. Resulta que había 3 hombres que estaban listos para ser condenados a muerte: Barrabás y 2 personas más. Y los evangelios los describen a ellos con la misma palabra que nosotros traducimos muchas veces ladrones, son malhechores. Pero es muy interesante porque el nombre que se le da a estas 3 personas que estaban apresadas y que estaban condenadas a muerte antes que Jesús, es una palabra que un historiador que se llamaba Josefo, muy importante, usa para describir a la gente que les contaba hace unos días, que se llaman los celotes. Los celotes son esas personas que eran los revolucionarios, los guerrilleros, los terroristas. Eran sicarios. Los celotes eran personas que se metían en las multitudes y daban como esos golpes terroristas a dirigentes, a soldados, a líderes romanos, porque estaban peleando por la libertad de Jerusalén y creían que había que hacerlo por la fuerza. Y con esa palabra que se usa para describirlos a ellos, resulta que se describe a estos malhechores. Así que probablemente no eran simples ladrones, probablemente eran revolucionarios, terroristas, sicarios. Y se libera a Barrabás y Jesús toma el lugar de Barrabás. Así que delante del mundo Jesús es crucificado como un revolucionario. Pero significa también algo más este emblema que ponen sobre la cruz. No solamente era su condena de muerte, no solamente era lo que él había estado, lo que el mundo decía que él había hecho mal, porque fue el único cargo que tuvo algo de lógica y que pudo justificar la muerte de Jesús. Porque el cargo de que prohibía pagar impuestos no se vuelve a mencionar, el cargo de que hablaba contra el templo no se vuelve a mencionar. Este es el único, proclamarse rey de los judíos, el único que medio logran torcer, ¿verdad?, para poder justificar su condena de muerte. Y puesto sobre esa cruz está anunciando algo que ya se nos había dicho. ¿Qué significa que fuera el rey de los judíos? No era simplemente un rey, un dirigente de los judíos,
Se estaba proclamando como ese descendiente de David que se había estado esperando. Y se estaba proclamando lo que mencionó Isaías en realidad, en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, que solemos leer en los tiempos de Navidad. Y que nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, desde ahora y para siempre. Declararlo el rey de los judíos era declararlo el hijo de David, era declarar que estaban siendo crucificado el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no solamente su reino era sobre los judíos, porque resulta que dice, que Isaías nos dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Se estaba crucificando al Rey de Reyes, al Señor de señores, cuyo gobierno sigue siendo hasta el día de hoy, porque ha sido sentado en los tronos de los cielos. Está gobernando desde el trono del cielo sobre cada uno de nosotros. Y en esa supuesta condena de muerte y burla, se estaba proclamando la verdad poderosa de que el Rey de Reyes había tomado nuestro lugar. Qué historia tan increíble los evangelios. Y Jesús está en esa cruz. Y después de eso se intensifica a Mateo. Y Mateo empieza a usar lenguaje que había reservado solo para momentos muy especiales. Y Mateo aquí nos deja ver que él no es un historiador, que él no es un simple reportero. Mateo se panderetea por completo. Mateo es un discípulo de Jesús, es un seguidor de Cristo, es un evangelista, y está proclamando una verdad que va más allá que la simple descripción de los hechos. Y lo empieza a demostrar en el lenguaje con el que empieza a hablar a través de este punto. Mateo resulta que nos anuncia algo. Nos dice que hubo tinieblas desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde. Dice que descendieron tinieblas desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo ese lapso hubo tinieblas, y dice sobre la tierra. Sobre la tierra. Había unas tinieblas profundas cubriendo ese momento. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Jesús estaba en la cruz. En todas esas horas que duró esas tinieblas, Jesús estaba colgado en esa cruz, y la gente que pasaba a su alrededor se burlaba y se reía de él, y seguían haciendo mofa de lo que decía en ese título, y decían: si eres el Hijo de Dios, desciende ahora de esa cruz. Y gritaban: si eres el Rey de Israel, pues que descienda. Y le decían: confió en Dios, líbrele él. Las profundas tinieblas eran como una confirmación de que Dios le había abandonado. Dios no lo bajaba de esa cruz. Dios no lo rescataba. Si decía ser el Hijo de Dios, Dios lo hubiera rescatado, Dios lo hubiera sacado de ahí. Eso era lo que decía la multitud. El Padre jamás hubiera permitido que su Hijo estuviera puesto en ese lugar. Así que es mentira, era una blasfemia lo que Jesús decía. Y durante horas y horas se siguieron burlando y burlando de Jesús sin darse cuenta de algo. La oscuridad es una señal de juicio. La oscuridad, lo que representa las tinieblas, es una señal de juicio sobre un pueblo rebelde. Fue una de las plagas que vino sobre Egipto. Cuando el pueblo egipcio se rebeló en contra de Dios y se rehusó a soltar al pueblo de Israel, una de las plagas que vino fue una tremenda, una patente oscuridad que se posó sobre ellos. Y de hecho solo había luz donde estaba el pueblo de Israel, solo había luz. Pero ahora en la cruz pasa algo totalmente diferente, porque Mateo nos dice: hay oscuridad sobre toda la tierra. La oscuridad no estaba sobre la cruz, y esto era lo que los burladores no se habían dado cuenta, no se habían percatado. La oscuridad no estaba sobre la cruz. La oscuridad no estaba nada más sobre el lugar donde estaba Jesús. Mateo anuncia sobre toda la tierra.
Esa señal de juicio sobre un pueblo rebelde estaba cerniéndose sobre todos los seres humanos. Toda la tierra estaba sumergida en oscuridad y lo único que podían hacer ellos era seguir burlándose de Jesús sin darse cuenta del juicio que estaba viniendo sobre la tierra en un momento como ese. Pero sucede, Mateo se especificó de 12 mediodía hasta las 3 de la tarde y específicamente menciona algo increíble: a las 3 de la tarde. ¿Qué sucede a las 3 de la tarde? ¿Por qué Mateo dice que la oscuridad dura solo ese periodo? Porque algo pasa sobrenatural a las 3 de la tarde, y esto es lo que Mateo está tratando de explicarnos y que nosotros entendamos. A las 3 de la tarde Jesús levanta una gran voz, un gran grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la palabra que Mateo utiliza para describir el grito de Jesús es una palabra que él usa solo en momentos muy específicos. Él no lo usa a la ligera. Dice que es un gran grito, megales en griego, un gran grito. Esta palabra que Mateo usa para describir el grito de Jesús solo lo ha usado en otros momentos, donde se dan momentos donde hay un gran encuentro entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el enemigo. Esta palabra gran, lo que Mateo la usa para describir es, por ejemplo, la ruina que viene cuando la casa que está edificada sobre la arena cae y es grande su ruina. Mateo usa esta palabra para referirse a la calma que viene una vez que Jesús ha calmado la tormenta. Y es en ese momento donde hay una gran calma. Mateo usa esta palabra y la reserva para hablar de la fe de una mujer que llegó corriendo delante de Jesús pidiendo desesperada un milagro de libertad de un demonio para su hija. Y Jesús ve la gran fe de esa mujer y la hija queda libre. Mateo reserva esta palabra para hablar de una gran tribulación que vendría en el futuro. Mateo reserva esta palabra para hablar de un gran sonido de trompeta que tocarían los ángeles para convocar a aquellos que son los escogidos de Dios. Mateo reserva esta palabra para describir la gran alegría que sienten las mujeres cuando el ángel les dice: Jesús ha resucitado. Y es esa palabra que Mateo decide usar para describir el grito de Jesús. Nos está diciendo: este es un momento donde el reino de Dios y el reino de las tinieblas se están encontrando de frente. Este es un momento donde sucede algo definitivo para la humanidad. Este es el momento donde sucede algo que transforma lo que va a seguir y lo que viene después de esta historia. A las 3 de la tarde se acaba la oscuridad. En el momento en el que Jesús levanta ese grito, la oscuridad que había estado por horas, esa señal de un juicio merecido sobre toda la tierra, esa señal de un juicio que merecía a cada persona que le ha dado la espalda a Dios y que se ha negado a seguirlo y a buscarlo a Él. Esa oscuridad que trata de capturar nuestras vidas, de humillar la existencia humana, que trata de destruir lo que Dios ha edificado, el dador de luz y de vida. Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Y en ese grito de dolor estaba articulando el dolor de toda la humanidad por siempre y para siempre delante del Padre. Y resulta que la respuesta de los cielos sí se da, porque la respuesta de los cielos es que las nubes empiezan a ser disipadas y la luz vuelve a brillar una vez más. Con el grito de Jesús estaban los porqués de toda la humanidad, porque cuando sufrimos nuestro dolor y sufrimiento, todos preguntamos por qué. Sentimos que no tenemos respuesta. Pero el cielo respondió a ese porqué de toda la humanidad en ese momento en la cruz. Y la luz una vez más empezó a brillar sobre la tierra. Porque ya Mateo nos había contado en el capítulo 4, versículo 16: pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y aquellos que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Resulta que Jesús venía a traer la luz en la oscuridad más profunda que pudiera existir. Y resulta que en esa cruz y en ese grito de dolor de Jesús, el cielo responde y la luz una vez más empieza a brillar sobre la tierra. Y aquí Mateo saca las armas pesadas. Y Mateo usa una fórmula que él ya ha usado también en otros momentos. Y de todas las traducciones, la que vi que de verdad lo usaba como una fórmula era la Reina Valera del 60, por eso la he usado, aunque casi nunca la uso. Pero Mateo dice, y he aquí. Resulta que cuando Mateo dice, y he aquí, hay cosas sobrenaturales que suceden. Cuando él dice, y he aquí, los ángeles anuncian un Salvador que van a nacer. Cuando Mateo dice, y he aquí, los cielos se abren y el Padre habla. Cuando Mateo anuncia, y he aquí, los cielos están respondiendo de una forma sobrenatural. Y ahora nos dice, y he aquí, el velo fue rasgado. Vino un gran terremoto y el velo del templo se rasgó. Aquello que era una separación entre la humanidad y el lugar santo de Dios es quitado, es rasgado por completo, diciéndonos que el sacrificio perfecto de la sangre inocente verdaderamente había sido efectivo y que ahora cada uno de nosotros tenía acceso directo a la santidad de Dios, a la presencia del Padre, que ese velo fue rasgado por siempre y para siempre, y que nada ni nadie puede detener a alguien que quiere correr a los brazos de Dios. No solo eso, dice, y he aquí, se abrieron los sepulcros y muchos justos santos que estaban ahí resucitaron y volvieron a entrar a la ciudad. Resulta que Mateo nos está diciendo que la muerte en ese momento perdió su poder por completo y no tiene poder para definir el futuro de aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, que aún en la muerte estamos seguros porque Cristo ha vencido y Cristo ha triunfado. Pero no solo eso, dice, y he aquí que aquellos que crucificaron a Jesús, el centurión y los soldados, declaran, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y es delante de esa cruz que se da este último anuncio del Evangelio a toda la humanidad. Y el enemigo de Jesús que le clavó ahí, lo humilló y se burló, declara, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La luz del mundo vino a brillar y a arrancar la oscuridad. El velo fue rasgado para siempre. La tumba para siempre ha sido abierta, porque Cristo 3 días después, de nuevo al amanecer, resucitaría, venciendo a la muerte, a toda potestad y al enemigo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ese es el Evangelio que anuncia Mateo. Ese es el Evangelio que hoy celebramos. Pongámonos de pie.